Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie para variar la vara. Vamos a hacer primeramente una recapitulación de lo que hasta el día de hoy hemos aprendido. Ya hemos visto dos varas, iniciando por la vara de Moisés como una representación del poder de Dios. Después el pastor nos predicó sobre la vara con la que mides serás medido. Y no como una vara literal, sino como un ejemplo o una manera coloquial que Jesús utilizó, que se utilizó para decirnos, para invitarnos a no juzgar. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la tercera vara, la vara que encontramos en Proverbios, la cual muchos de ustedes seguramente conocen como la vara de la corrección. Pero el día de hoy vamos a aprender que no todas las varas son lo que parecen. Vamos a leer, los invito, hermanos, a que me acompañen a Proverbios 13, versículo 24. Lo voy a leer para ustedes primeramente en la versión Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. O bien, mejor conocida la versión Reina Valera, que dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y damos gracias a Dios, hermanos, que precisamente justo hoy, en Día del Padre, nos toca analizar este pasaje que trata precisamente sobre padres e hijos. Vamos a analizar entonces este pasaje. Es curioso que precisamente en este pasaje utilizamos la expresión vara como una vara literal. Si bien, como lo mencioné al principio, ya hemos visto otras dos varas en la Biblia que no precisamente son varas literales, pero sí se ha interpretado este pasaje como una vara literal y se ha utilizado este pasaje como un permiso, no tanto ni siquiera como un permiso, más bien como un mandato de que debemos golpear a los hijos con varas. Para eso, el día de hoy vamos a analizar este pasaje desde el idioma original. Vamos a ir al significado de las palabras en hebreo para que nos demos cuenta cuál es la profundidad de este pasaje, más allá de una vara literal que nos invita a golpear a los hijos. La primera palabra que vamos a analizar es la palabra vara, que en hebreo es la palabra sebet. Esta palabra tiene en sus significados desde tribu, clan, pueblo, gobernante, garrote, corrección. Y pareciera que el idioma hebreo es un idioma complicado porque uno dice, bueno, son tantos significados para una sola palabra que pareciera ni siquiera tener una relación aparente, pues, ¿qué tiene que ver un gobernante con una tribu? ¿Qué tiene que ver un clan con la corrección? Aparentemente no tienen ninguna relación. Pero nuestro idioma en español no es tan diferente al hebreo. Y me atrevo a decir que que todos los idiomas tienen este tipo de palabras, que una sola palabra tiene varios significados. Pero para cada uno de nosotros, por ejemplo en el español, que ya es tan normal, no nos parece complicado entender estas palabras. Por ejemplo, en Sonora hay una palabra. Esta palabra es bichi. ¿Qué significa esto? Esta palabra tiene dos significados. La primera de ellas es que un bichi es un caldito que resulta de un platillo de cabeza cocida. El jugo que sale de la cabeza, que se hierve y se hace el platillo, el jugo que queda se le conoce como bichi. Entonces, cuando uno va a comer taquitos de cabeza, le dice al del restaurante, al de los taquitos, le dice, me da un bichi, por favor. Y entiende pues que le está pidiendo caldito de la cabeza. Pero también en Sonora tiene otro significado. La palabra bichi también se usa para referirse que alguien está desnudo. Entonces, en ese sentido, es una sola palabra con dos significados que no tienen nada que ver uno con el otro.
Ahora, para una persona que, por ejemplo, no conoce bien estas palabras o que conoce el significado solamente de un significado, vamos a suponer que una persona conoce nada más uno de los significados. Y yo digo que quiero un bichi y pues por lógica se entiende o ustedes entenderán que estoy pidiendo un caldito, que quiero comer de ese caldito. Pero si una persona que me escucha solamente conoce el otro significado, pues se va a espantar al momento de que me escuche decir eso, porque lo que esa persona va a escuchar es que yo estoy diciendo quiero un desnudo, y va a decir, bueno, no le va a entrar eso en la cabeza, ¿verdad? O al revés. Pero bueno, para una persona que conoce los dos significados de esa palabra, pues obviamente va a entender lo que quiero decir, también dependiendo del contexto en el que me encuentre. Así nos suele pasar, hermanos, con las palabras bíblicas. Cuando solamente conocemos un significado de todos los que tienen las palabras en hebreo. En este caso, la palabra sebet, que en ese pasaje se traduce a vara, como ya leí al principio, tiene varios significados, ¿sí? Ahora, en el contexto y en los tiempos bíblicos, la vara era un símbolo de autoridad y de corrección, por lo cual en este pasaje lo que se debe de rescatar de la esencia del pasaje es la autoridad y la corrección, la autoridad que tiene un padre para corregir a su hijo. Ahora, en ese sentido, y entendiendo que en el contexto bíblico la vara representaba precisamente autoridad y corrección, era muy sencillo para los escritores bíblicos escribir la palabra vara y decir que el que ama a su hijo con vara lo corrige, dado que se entendía que la vara era símbolo de autoridad y corrección. Por lo tanto, y entendiendo que el significado real de sebet viene con esa connotación de autoridad, de corrección, de gobernante, se entiende que eso es lo que hay que rescatar de este pasaje. No es la vara la protagonista, no es una vara literal, se está hablando de un símbolo de autoridad y corrección. Son esas palabras en las que debemos de poner énfasis, son esas palabras que deben de estar en nuestra mente al momento de leer estos pasajes. De hecho, está bien traducido en la versión Reina Valera, pues dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, si bien se ha entendido ese pasaje como vara, y se ha traducido también como vara, es precisamente porque en el libro de Proverbios se menciona varias veces la vara. De hecho, en Proverbios 29 podemos leer que dice, la vara y la corrección dan sabiduría al hijo, o dan sabiduría. Entonces, ese pasaje se ha utilizado y se ha pegado para decir la vara de la corrección, pero tal cosa no existe en la Biblia. Dice la vara y la corrección, porque se está hablando, entiéndase, de una vara que es símbolo de autoridad y de corrección, no una vara literal. Ahora, recordemos, tengamos eso bien en cuenta, autoridad y corrección. La segunda palabra que vamos a analizar es la palabra amar. Recordemos que este fundamento de la corrección, de la corrección a los hijos, debe estar fundada en el amor. No podemos omitir esa palabra tan importante en este pasaje. El amor es el principal eje en el cual va a girar este pasaje. Si quitamos el amor de este pasaje, entonces solamente es tiranía, solamente es una autoridad tirana, válgame la redundancia, es una autoridad que no tiene un fundamento. Pero la autoridad del Padre y la corrección está fundada en el amor. Ahora, la palabra en hebreo para amar en este pasaje es guhabo, que en esencia esto quiere decir cuidar, tener un gran afecto, cuidado y lealtad. O sea, esa palabra bien se puede traducir cuidar,
porque uno ama a sus hijos y los cuida. Y como ya hemos visto que el ser humano es un ser integral, cuando se habla de cuidado, se está hablando de un cuidado integral también. Es decir, quiero cuidar su mente, quiero cuidar su alma, quiero cuidar su cuerpo. Una persona que ama no promueve la violencia. Ni Dios ni Jesús promovían la violencia cuando estuvo Él aquí en la tierra. De hecho, podemos ver que cuando los griegos vinieron a apresar a Jesús, Pedro, en su intento de hacer algo bueno por Jesús, le corta la oreja a uno de los oficiales. Pero ¿qué hace Jesús? No le dice, bravo, muy bien, para que aprenda el oficial lo que está haciendo, con quién se está metiendo. No, Jesús regaña a Pedro y sana al oficial, porque Jesús vino a cuidar y amar a la gente. Ahora, la tercera palabra, disciplina, o en hebreo, que es musar, que tiene significado de castigo, advertencia, instrucción. En ningún momento menciona golpes o menciona violencia. Repito, castigo, advertencia, instrucción. Si alguna de las palabras hebreas hubiera tenido una connotación o una inclinación sobre violencia, entonces este pasaje, traducido literalmente, se ve como una vara, sería: el que ama a su hijo con vara lo golpea. Pero no es eso lo que dice la Biblia y no es ese el sentido del pasaje. Aunque así se haya interpretado por mucho tiempo, no es ese el sentido del pasaje. Ahora, la última palabra dice, con diligencia lo corrige. Esta palabra en hebreo es siharo y significa tratar de conseguir algo. Los castigos y las correcciones en sí mismas no son un objetivo. Un padre no corrige o no castiga a su hijo simplemente por placer, simplemente por gusto, simplemente porque lo ve tan contento y tan feliz ahí que dice, hay que castigarlo. Claro que no. El castigo en sí mismo nunca es un objetivo, sino lo que se pretende lograr con eso. O sea, se castiga con diligencia, se trata de conseguir algo. Trato de conseguir que mi hijo sea más responsable, trato de conseguir que mi hijo entienda el sacrificio de las cosas que hacemos por él. No lo sé. Cada uno de ustedes conoce las situaciones específicas que han tratado con sus hijos, pero entiende que en ningún momento se le ha dado un castigo por diversión o se le ha dado un castigo simplemente por imposición, sino que tiene un propósito, una manera de conseguir algo. El momento del castigo es para conseguir algo. Eso es lo que significa la palabra en hebreo. Hermanos, quizá al momento de iniciar esta predicación, varios de ustedes dijeron, pues yo no tengo hijos, así que esta predicación no es para mí. Pero si hay algo que todos tenemos en común, es que todos somos hijos. Y tenemos un Padre Celestial en esencia, hermanos, del cual somos hijos. Y sabiendo esto, que tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos corrige, ninguno de nosotros interpretamos este pasaje para aplicarlo a Dios diciendo que nos agarra a todos a varazos y que con la vara nos corrige, ¿verdad? No entendemos que Dios no nos está agarrando a varazos, o al menos no son literales. ¿Cuántos de ustedes leen el pasaje de Salmos 23:4 donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y lo leen como una vara literal para golpearte y dicen, sí, eso necesito, que Dios me dé unos golpecitos con la vara para andar bien animado y bien esperanzado? No, claro que no. ¿A quién le da eso esperanza? Ninguno de nosotros leemos ese pasaje interpretando una vara como un instrumento de tortura o un instrumento de violencia. Bien, este pasaje podría traducirse la vara como pueblo, como tu pueblo, y leeríamos ese pasaje diciendo, tu pueblo y tu callado me infundirán aliento. Tu pueblo, tus hijos, tu iglesia estando aquí apoyándome, eso sí es alentador, no los golpes. ¿A quién lo alienta eso? Hebreos 12:11 dice,
Ciertamente ningún castigo es agradable al momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Sé que Dios no viene a agarrarnos a golpes, al menos no literalmente, pero sé que también Dios nos corrige. Sé que cada día Él está buscando una manera de volvernos a sus caminos. Sé que cada día Él está buscando maneras de hacernos ver nuestras fallas, de corregirnos y volvernos sus hijos de bien. Porque constantemente el ser humano le está fallando, constantemente estamos fallando a Dios, pero Él siempre en amor está buscando una manera de corregirnos y de acercarnos a Él. Yo no sé exactamente cuál es tu situación en estos momentos. Quizás estés atravesando un tiempo de tormenta o un tiempo de tempestad. Pero cada circunstancia a nuestro alrededor tengamos por seguro que es con un propósito. Si hay una circunstancia adversa a nuestro alrededor, debe tener un propósito, porque recordemos este pasaje, que la corrección está fundada primeramente en el amor y con diligencia, es decir, con un objetivo, tratando del Señor enseñarnos algo. Si usted, hermano, piensa en un Dios que nos castiga por placer, en un Dios que dice: eres un hijo malvado y te voy a castigar para que aprendas, y hasta lo piensa en su mente con un odio, entonces yo no sé en qué Dios usted ha creído, porque ese no es el Dios de la Biblia. Dios es amor, ya lo hemos visto, y las correcciones de Dios están fundadas en el amor. Así que, hermanos, yo los invito a que si en estos momentos se han estado preguntando ¿en dónde está Dios en medio de mi situación? ¿Por qué me has permitido pasar esto? ¿Por qué me acarreas tanto dolor? ¿Por qué me acarreas todo esto? Dejemos de preguntar, de hacer esas preguntas y enfoquémoslas en preguntarnos cuál es el propósito de esta situación, qué es lo que necesito aprender en medio de esta situación, porque si bien la corrección llega a nuestras vidas, es con un propósito. Ni Dios como ninguno de los padres nos trae esas situaciones no agradables a nuestras vidas simplemente por el gozo de vernos sufrir. Todo tiene un propósito. Las situaciones que estamos viviendo en estos momentos a nuestro alrededor tienen un propósito. Quizá en estos momentos no lo entendemos por como dice Hebreos, que en el momento la corrección no es agradable, pero con el tiempo nos damos cuenta que vamos a tener una vida de rectitud y de paz. Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Valoremos a Dios en todo momento. Vamos a cerrar con el Salmo 118:1 que dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias, porque Él nunca deja de amarnos. Hermanos, pese a las circunstancias que estén a nuestro alrededor, no olvidemos que Dios nunca deja de amarnos, nuestro Dios Padre. Ni nuestros padres no dejan de amarnos, aunque seamos nosotros hijos malos. Siempre hay un fundamento de amor. Vamos a orar, hermanos, y aprovechemos para dar gracias por los padres que están siendo festejados en este día. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más estar en tu presencia. Señor, te pido que seas tú con cada uno de nosotros, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para saber discernir los tiempos, para entender los propósitos que tú tienes con las situaciones en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, por los padres que tú nos has dado, Padre, por los padres que tú has puesto en nuestros caminos, que quizá en algún momento hayan cometido errores, que quizá en algún momento nos hayan causado dolor, pero entendemos ahora que ninguno de ellos es con alevosía y ventaja, sino por un bien para nosotros, porque está fundado en el amor. Como tu amor para con nosotros, así su amor para con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por cada uno de ellos, por cada uno de mis hermanos que han visto esta transmisión. Te damos muchas gracias. Amén.